La eternidad se define como un indivisible presente que dura siempre. Como atributo de Dios identificado con su ser infinito, podemos describirlo como la posesión perfecta y simultáneamente total, sin principio ni fin y sin mutación, de la infinita vida divina. Siendo nosotros la humanidad, seres en el tiempo, no podemos concebir la eternidad y nos la imaginamos como un tiempo sin principio ni fin. Pero la eternidad y el tiempo se relacionan mutuamente según sus características respectivas. Por eso, la eternidad coexiste con todos los tiempos simultáneamente, mientras que todos los tiempos coexisten en la eternidad sucesivamente, puesto que un tiempo, todo a la vez, ya no sería tiempo. Así se explica que Dios, teniéndolo todo presente, pueda distinguir lo pasado como pasado y lo futuro como futuro. ¿Cómo explica el judaísmo que el Dios infinito, que nadie ha visto, haya creado los universos? El vacío se produjo cuando Dios retiró su energía infinita, pero dentro del vacío quedó un grado menor de energía finita que permitió que la existencia pudiera tener lugar en dicho vacío. La diferencia entre el vacío y la eternidad no es la inexistencia de energía, sino la diferencia de los niveles de energía. En el vacío existe la energía en magnitudes finitas. Por ese motivo, el vacío no desaparece. Lo que nosotros conocemos como existencia se desarrolló sobre un vacío lleno de energía de Dios, pero en unos niveles de energía menores a la energía infinita del Eterno. No existe paradoja. Por tanto, en esta cuestión, en la eternidad Dios se encuentra en su máxima potencia infinita. Y en nuestro universo, dentro del vacío, Dios se encuentra restringido y limitado por las dimensiones. Por este motivo podemos decir que el Eterno lo ocupa todo. Lo que se encuentra fuera de los límites del vacío, donde hallamos al Eterno en su potencia infinita, y dentro del vacío, donde encontramos las 10 energías básicas, que son las manifestaciones del Eterno en el campo de la fragmentación. En el vacío se manifestará el mismo Eterno, pero de forma restringida, ya que el Eterno realizará una autolimitación de su energía infinita. Tenemos entonces una eternidad en el Eterno y una eternidad en el vacío, cuya sustancia será menor en intensidad para dar lugar a la creación de acuerdo a sus manifestaciones. El Eterno tuvo que reducir su intensidad para que la existencia fuera posible. Toda energía tiene que moverse para la satisfacción de un deseo determinado. Por lo tanto, si existe el deseo, se producirá la energía que se moverá para cumplir dicho deseo. No existirá energía que se desarrolle en esta existencia si no hay un deseo que satisfacer. A mayor deseo, mayor energía y por consiguiente, mayor movimiento,
para satisfacer dicho deseo. Si todo deseo es satisfecho, el sentido de nuestra existencia desaparece automáticamente. Por ese motivo, el ser humano debe desarrollar el sentido de su existencia en la insatisfacción constante de sus deseos. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua. Capítulo 3, El reino de Dios. Impatient, sweet lover. Tomó Daniel la palabra y dijo: Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son el saber y la fuerza. Él hace alternar estaciones y tiempos, depone a los reyes, establece a los reyes, da a los sabios sabiduría y ciencia a los que saben discernir. Él revela honduras y secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas, y la luz mora junto a él. Daniel 2, 20-22. No os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1, 16-17. En el Eterno, por lo tanto, no hay cambio ni movimiento ni variación. Existe una eternidad sin tiempo ni espacio. En consecuencia, existe una esencia que no tiene existencia finita. La inexistencia del deseo hace que el deseo no tenga realidad alguna. En el Eterno no existen deseos, ya que no se encuentran en estado de satisfacción, sino en estado de no existencia. En la eternidad no se conoce el deseo. Quien puede generar el deseo de ser llenado es el vacío. El deseo nace con el vacío, así que el vacío no solo es el creador del mal por la oscuridad que produce, sino también es el creador del bien, porque desde dicha oscuridad queremos ascender a la luz. Esa necesidad de ascender a la luz es lo que nosotros, habitualmente, llamamos deseo. La luz satisface todo lo que cubre. Por lo tanto, todo se encontraba en un estado de plenitud donde no existía la carencia, no faltaba nada, porque no existía el tiempo ni el espacio. Toda posibilidad de espacio era nula, porque todo lo cubría el Eterno.
No existía la noción de faltante, porque nada faltaba, todo estaba cubierto de luz. En realidad, en términos del presente, dentro del eterno hoy no falta nada. ¿Para qué el Eterno decidió extraer la luz, Or, de un punto? Una parte de la luz del Eterno, la parte de aquella luz que se contrajo hacia sí misma, creó al moverse el tiempo y el espacio. Podemos decir, por tanto, que una parte pequeña de la luz del Eterno siente en términos finitos esas variables temporales y espaciales en el vacío. Si el Eterno deseó crear algo, ¿cómo es posible decir que el Eterno no tenía necesidad de un deseo? ¿Fue posible crear algo sin desearlo? Creó todo lo existente por su propia naturaleza, con el fin de alcanzar una manifestación en la finitud, pero no por un deseo insatisfecho, ya que en el infinito no existe ni la satisfacción ni la insatisfacción. Pensar en términos de deseo del Eterno es atribuirle, desde nuestra perspectiva, cualidades finitas, lo cual es imposible. ¿Qué necesidad tenía el Eterno si lo tenía todo? ¿Deseaba sentir el deseo de participar en la finitud? Si obtenía su autorreconocimiento en su propia infinitud, ¿por qué motivo deseaba autorreconocerse en la finitud? Pero si no tenía deseos y deseaba sentirlos, es que deseaba algo, deseaba sentir lo deseado, y para eso debía crear el concepto del deseo. Deseaba desear. Por este camino llegamos a una primera contradicción. Si el Eterno no desea nada, ¿cómo es posible que naciera el deseo de crear algo? ¿Cuál fue el motivo por el cual el Eterno produjo este primer movimiento que dio lugar a la contracción, que a su vez dio lugar al vacío? Si decimos que el Eterno deseaba algo, incluido el deseo de sentir deseos, es que estamos equivocados en la propia definición del Eterno. ¿Deseaba sentir la insatisfacción de tener un deseo? Imposible, porque un deseo únicamente se siente en la finitud estructural. Dentro de la infinitud no existen deseos que nosotros podamos comprender desde la finitud en la que nos hemos desarrollado. En la infinitud, los deseos no existen. Para que existan los deseos, debe existir un vacío. Y como por definición, en la eternidad no existe el vacío, no existe tampoco la insatisfacción. Este problema que estamos abordando constituye uno de los grandes enigmas de la creación. ¿Qué deseo oculto motivó la creación? La única respuesta posible es la del autoconocimiento del propio Dios en los niveles restringidos
de la finitud. Por lo tanto, dentro del vacío se puede crear la finitud sosteniendo la infinitud. La creación, en realidad, es la consecuencia de la finitud de Dios en un vacío determinado. Parece que en un punto, la eternidad del Eterno quedó interrumpida por la creación, dando lugar, dentro del vacío, a la temporalidad. Pero si la creación desapareciera y todo regresara al Eterno, no existiría prueba alguna de todos nosotros como partes finitas de la creación. Volveríamos todos a la infinitud real, que es la única realidad, ya que nuestra temporalidad nos hace existir como ilusiones imaginarias dentro del campo del mundo de la creación. No hay existencia real dentro del tiempo y el espacio, porque la existencia real se alcanzará cuando podamos controlar el tiempo y el espacio. La única existencia real se produciría con la paralización del tiempo, y en este sentido, podríamos decir que la única forma de existencia real pertenece a la eternidad e infinitud de Dios. Grande es nuestro Señor, y de gran fuerza, no tiene medida su saber. Salmos 147:5. Aquel día será Adonai Sebaot, corona de gala, diadema de adorno para el resto de su pueblo. Isaías 28:5. En este texto de Isaías nos presenta la corona del rey y el reino de Dios. ¿Y cuál era el concepto sobre el reino de Dios en Yeshua? ¿En qué consiste el reino de Dios que predicó Yeshua? ¿Cuáles son los signos que Yeshua hizo para hacerle ver a los demás que ya estaba llegando el reino? ¿En realidad llegó el reino de Dios con la persona de Yeshua? ¿Se instauró el reino en la historia o no? ¿Y cuál era ese reino que quería ver Yeshua en el pueblo de Israel? Nos afirmamos en la conocida idea de que Yeshua no explicó nunca qué es el reino, ni siquiera en sus parábolas, porque en ellas hablaba de algunas de sus características o maneras de este reino sobre las que le interesaba insistir en algún momento. En todo caso, puede decirse que Yeshua expresó la idea del reino más o menos indirectamente. En primer lugar, por ejemplo, indicando que parecía aceptar en su entrada triunfal en Jerusalén que él es el Mesías, el hijo de David, que el reino vendrá, por tanto, sobre la tierra de Israel y que será el cumplimiento de las promesas anunciadas por los profetas. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Lucas 24:21. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6.
Es decir, ese reino exige un templo nuevo, restaurado y purificado, no simplemente eliminado, sino uno que cumpliera a la perfección su tarea de ser casa del Padre, lugar preferido de oración, entre otras cosas. Y que la norma y constitución de ese reino habría de ser la ley de Moisés. Porque Yeshua decía: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Yeshua afirmó, y deben recordarlo, que en ese reino futuro, los 12, sus seguidores más íntimos, a quien revelaba los secretos de Dios, habrían de sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por tanto, Yeshua explicaba que Israel sería restaurado, conforme a los oráculos de los profetas, y que las tribus perdidas desde hacía siglos, en concreto, desde la destrucción del Reino del Norte en el 721 antes de Yeshua, por obra de las tropas del monarca asirio Salmanasar, serían de nuevo reunidas por Dios milagrosamente en la tierra de Israel en los últimos días. En ese reino, el que hubiera dejado padre, madre o casa o hacienda por amor a él, recibirá el 100 por 1. Yeshua dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por la buena noticia, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Marcos 10, 29-31. En las bienaventuranzas, Yeshua prometía también que en ese reino, los que hasta ese momento habían llorado, serían consolados por Dios, que los mansos y pacíficos heredarían la tierra, no el cielo, y que el que tuviera hambre y sed se vería harto de alimento. Yeshua explicaba que él consideraba que los esponsales y las fiestas que rodeaban las nupcias eran los días más felices del ser humano, judíos y gentiles. Por ello empleaba el símil de las bodas y el banquete nupcial, para dar cuerpo gráfico a la futura gloria de la época mesiánica, es decir, del reino. Al oír esto, Yeshua quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Yeshua al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Mateo 8, 10-13. Igualmente una parábola de Yeshua dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Mateo 22, 2-3. Entonces
No habrá hambre ni sed, como indica el dicho de Marcos 2:19. ¿Acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras duran las bodas? Al mismo tiempo que vemos claramente en los textos y en toda la tradición judía de que el reino debe ser implantado aquí en esta tierra, no podemos obviar la doble naturaleza del reino o reinado de Dios. Da toda la impresión, por lo tanto, de que según Yeshua de Nazaret, el reino de Dios futuro, al menos en una primera parte, fase o primer momento, el reino de Dios futuro, el inmediato, el que está a las puertas y que al parecer ha iniciado ya su andadura con la derrota de Satanás, gracias a los exorcismos de Yeshua, no va a tener lugar en el cielo. No es algo ultramundano, sino que acaecerá en esta tierra. Se trataba, pues, de un reino de Dios, aquí abajo, en la tierra de Israel naturalmente. El fin de esta edad presente y la implantación del reino de Dios en un mundo futuro no significaba la aniquilación total de la tierra presente, sino su renovación o restauración. Y como dijo Pedro en su segundo gran discurso después de los sucesos de Pascua: «Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe el Mesías que os había sido destinado, a Yeshua, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Hechos 3, 17-26. Pedro habla ya no de una restauración de solo Israel, sino del mundo entero. Esta restauración sucede de acuerdo con lo dicho por Dios desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y como los profetas jamás hablaron de un reino de Dios ultramundano, la conclusión es que la predicación primitiva de judíos creyentes en Yeshua pensaba que el reino predicado por Yeshua habría de tener lugar en Israel restaurado, no aniquilado totalmente. Este reino, por tanto, tendría una doble naturaleza. Primero, ante todo espiritual, la tierra de Israel, libre de impíos e infieles, la mayoría de ellos extranjeros, se dedicaría en cuerpo y alma a cumplir la ley de Dios,
pues todo el mundo se habría sinceramente convertido. Todos conocerán la Torá y todos la cumplirán. Instaurado pues el dominio de Dios, este se traducirá también en un nuevo régimen religioso, teocrático, controlado en último término por la divinidad a través de su agente. La norma y guía, la constitución que gobernará esa nueva situación, será la ley de Moisés, según deja a entender el texto de Marcos 11:10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y que Yeshua defendió ante quienes le criticaron en su entrada mesiánica en Jerusalén, donde el evangelista escribió: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió Yeshua: os digo que si a estos callan, hablarán las piedras. Lucas 19, 39-40. Segundo, también es un reino de características y bienes materiales de bienes terrenales. Dios, contento con la situación, hará que la vida sea dichosa, que la tierra dé sus frutos con inmensa abundancia y que los piadosos vivan felices. Y esta situación puede compararse con las delicias de un banquete. A esta parte material alude lo antes dicho sobre recibir el 100 por 1 y las promesas de las bienaventuranzas. Ya con esta última afirmación hemos dicho algo sencillo, pero que en términos generales jamás se oye decir en un posible sermón sobre el reino de Dios. Y es que si también tiene bienes materiales, ese reino tendrá lugar, sin duda alguna, sobre la tierra. Después del reino mesiánico terrenal, vendrá un momento al que Yeshua llama, al menos en la traducción al griego de sus palabras, el eón o siglo futuro, o el mundo de la resurrección definitiva. Hay sobre esto un texto clave de Yeshua, recogido en la perícopa, que cuenta la discusión de este con los saduceos a propósito de la realidad de la resurrección, y que es muy interesante tener presente. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Yeshua les contestó: ¿no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Marcos 12, 18-27. Según Yeshua,
Cuando se consuma el tiempo del reino de Dios en la tierra y venga este mundo de la resurrección, el matrimonio dejará de existir. Este dato nos da la pista de que debe estar hablando de una realidad distinta de la que acabamos de describir, pues en el reino que hemos mencionado antes, recordemos, un reino también de características materiales, tendría que existir el matrimonio, salvo que se piense que Yeshua defendía que los que tuvieran la suerte de acceder a ese reino no habrían de envejecer en 400 o 1000 años. Y esto es en contra de todas las ideas judías del momento, pero con un parecer similar al autor del Apocalipsis sirio de Baruch. Ahora bien, en el eón futuro, el periodo de tiempo indefinido e incomputable en el que piensa Yeshua, no tendrá en ningún lugar el matrimonio. El mundo definitivo excluye el ejercicio del sexo, y el evangelista Lucas afirmó que Yeshua se expresó concretamente así: los que alcancen a ser dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, 34-36. Creemos que este pasaje de Lucas y el del Evangelio de Marcos citado antes no se refieren al estado del reino de Dios en esta tierra del que hemos hablado hasta este momento, su primera fase, sino a un segundo mundo futuro, al paraíso, el mundo de la resurrección final, que tendrá lugar en el cielo, en un estado ultramundano, después de la conclusión del tiempo del reino mesiánico de Dios, aquí abajo, en la tierra. Y por eso nos habrán escuchado hablar de la primera y la segunda resurrección. Esta nos parece una conclusión necesaria. Si se tomara el final de los pasajes de Lucas y Marcos, que acabamos de citar, como una referencia al reino de Dios en esta tierra, que hemos denominado primera parte o fase del reino de Dios, serían de muy difícil interpretación, pues no encajarían en absoluto con lo que sabemos por los evangelios mismos de las concepciones de Yeshua de un inmediato mundo futuro, con abundantes bienes materiales. El tema de la existencia o no del matrimonio en el mundo futuro nos ofrece una de las pistas para distinguir entre los dos mundos futuros. En el primero habrá muy probablemente institución del matrimonio o una vida en pareja al menos. En el segundo, el del reino de Dios en el paraíso, ciertamente no. Por lo tanto, los pasajes de Marcos y Lucas que acabamos de citar deben referirse al posterior reino divino, el segundo y definitivo que tenemos que denominar el cielo, el paraíso o el mundo por venir. Al final, y según Apocalipsis, cuando hayan pasado los 1000 años y Satanás haya sido derrotado por segunda y definitiva vez, Dios reconstruirá un mundo físico como el presente, un mundo nuevo, espiritual, sí, pero físico también, en donde desde un nuevo cielo se implantará una ciudad terrenal. En ella, con murallas, puertas, un río, árboles, etc.,
habitarán felices por toda la eternidad los fieles a Yeshua. Ese paraíso definitivo será, pues al menos en parte, un mundo terrenal y espiritual. Por tanto, esto es lo que pensaban los judíos como Yeshua. El mundo futuro no será absolutamente espiritual, que sí lo será, pero no exclusivamente, sino un mundo nuevo, también material, en donde los bienaventurados serán felices con una mezcla de bienes espirituales, sin duda, pero también terrenales. Ciertamente Yeshua promete que, tras ese primer mundo feliz, en el que todos tendrán innúmeras riquezas, 100 hermanos, 100 casas, 100 campos, haciendas, etc., vendrá otro mundo. No es un cielo en el que los seres humanos salvados vivirán una vida eterna, y donde todos serán como ángeles. Ciertamente entonces el matrimonio no será necesario, porque la vida es perdurable. No hay que engendrar hijos, porque nadie morirá, todo perdurará. En esos 1000 años, no habría diversos nacimientos de generaciones diferentes, no habría necesidad de matrimonio alguno, porque los agraciados con ese reino serán como ángeles. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Marcos 12:25. Por tanto, esta sentencia de Yeshua no se refiere al reino supramundano, celeste, sino al material, de aquí abajo, pero en las circunstancias especiales del milenio mesiánico. Los mismos que comenzaron el reino, ya resucitados, expresamente para él, o bien que entregaron en el reino, aún en vida, durarán en él hasta el final, al cabo más o menos de esos 1000 años. Esta fase es de algún modo el león futuro, pero no el definitivo. Esto es lo que pensaba Yeshua, con mucha probabilidad, aunque lo que ocurre es que la descripción del paraíso futuro está muy espiritualizada en los evangelios. Probablemente se han perdido dichos de Yeshua que iban en el sentido que indica el Apocalipsis de Juan y su reino de los 1000 años, y solo se habla de la parte espiritual y eterna, que en todo caso no sería más que la segunda parte del mundo feliz de los bienaventurados. Ya hemos dicho alguna vez que esta difuminación de la idea de que el paraíso futuro tendrá también una parte terrenal está causada por la mentalidad espiritualista de Pablo de Tarso, que influye poderosamente en los evangelios. Por consiguiente, el sentido de la restauración de Israel, que era parte de la teología de Yeshua,
indica que al menos en la primera parte del paraíso futuro, el que mandará sobre la tierra será Israel, no el Imperio Romano. Desde luego no Poncio Pilato y Tiberio y sus tropas, ni todos los judíos colaboracionistas con el imperio. Todos ellos no tendrán ningún lugar en ese reino futuro, terrenal y nuevo, no aniquilado, sino renovado. Y una nota más. Antes del juicio, en el que se decidirá quién participa del mundo futuro, todo aquel que no esté de acuerdo con la idea del mando supremo de Israel será pasado por las armas, literalmente. Isaías 62-67 dice, hablando de ese reino futuro en un Israel reconstruido: vosotros que invocáis el nombre de Yuhei Bajei, no paréis, no deis tregua a Yuhei Bajei hasta que él restaure Jerusalén y difunda su fama por toda la tierra. Lean bien, Jerusalén restaurada y su fama difundida por toda la tierra, significa que el que se oponga a su fama, poder, será eliminado. En ese momento del final, Israel reinará sobre todos los pueblos. A los gentiles no les quedará más opción que convertirse a Yuhei Bajei o ser aniquilados. En todo caso, podrán mantenerse apartados a distancia de los elegidos. Como decimos, la tierra sigue en pie y hay muchas naciones sobre las que Israel mandará apoyado en el brazo de Yuhei Bajei. Pero esas naciones deberán mostrar hacia Israel, al menos, gran deferencia y máximo respeto. Isaías 52:1-2 lo manifiesta con suficiente claridad. No volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Sacúdete el polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las ligaduras de tu cerviz, cautiva hija de Sión. Líbrate de las ligaduras. En tiempos de Yeshua era librarse del Imperio Romano. Naturalmente, sería Dios quien lo hiciera, con sus ángeles, y no había que dar tregua a Dios con súplicas y ruegos para que lo hiciera de una vez. Y debe leerse con detenimiento Isaías, el profeta de la restauración de Israel por antonomasia, el capítulo 63, 1-6, texto guerrero por excelencia, en el que habla Dios de lo que ocurrirá antes del juicio y la implantación de su reino. ¿Quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? Soy yo, que hablo con justicia, un gran libertador. ¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el de un lagarero? El lagar he pisado yo solo, de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado. Miré bien y no había auxiliador. Me asombré de que no hubiera quien apoyase. Así que me salvó mi propio brazo, y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mi ira, los pisé con furia, e hice correr por tierra su sangre. Así que, obteniendo las consecuencias, el panorama que resulta
de la proclama de la venida del reino de Dios era muy bueno para los judíos y para quienes hicieran causa con ellos, pero no para quien se opusiera, que sería pasado por las armas o perecería por las plagas. Y la segunda consecuencia, el reino de Dios, es en principio material: poder, dominio, comida y bebida abundante. Y después del reino aquí en la tierra, la vida eterna. El mundo por venir será un espacio espiritual, de bondad, de vida plena y alegría, otorgadas por la inhabitación del Espíritu de Dios en cada creyente. Y es imprescindible leer lo que escribió Pablo de Tarso sobre este asunto. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Mesías, pero cada cual en su rango: Mesías como primicias, luego los de Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Primera de Corintios 15, 22-28. Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano el Señor. Primera de Corintios 15, 50-58. Por lo tanto, en los días de Yeshua, el monoteísmo que fue explicado por él y por sus contemporáneos fue el Dios uno y único, y las extensiones o manifestaciones jurídicas de Dios a las que se les conceden personificación de Hashem de forma legal y representativa.
Pero no podemos confundir al enviado con el enviador, pues los une la misión, pero los separa la inmensidad de la divinidad, la eternidad e inmortalidad, que solo es un atributo del Dios uno y único. Y tan profundo es este principio de Yeshua, que en una narrativa etiológica, en la tradición juanina, el apóstol Felipe le dijo a Yeshua: «Muéstranos al Padre y nos basta». Pero ¿cuál fue la respuesta de Yeshua? Le dijo Yeshua: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras». Juan 14, 8-11. El misticismo de Yeshua es evidente en muchos pasajes bíblicos, donde Él nos da el secreto de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach. Juan 17:3. Y ahí, Yeshua nos da una definición de lo que es Ejad. Y no es solamente que Dios es uno, es que también es único. No solo significa que no hay otro, sino que no hay tal cosa como la posibilidad de que exista otro. Y esa es la razón por la que amar al Eterno conecta automáticamente las dos cosas, con todo nuestro corazón, alma y bienes. Y esa es la esencia de la fe de Yeshua, conectarse al uno y único Dios y hacer su voluntad y sus mandamientos.